Bueno, como trabajo de investigación tomé el análisis comparativo de las políticas públicas internacionales respecto a la contaminación por el uso de leña en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Mi nombre es Javiera. Como área de estudio, tomé que Temuco es una comuna y ciudad que se encuentra al sur de Chile, es la capital de la provincia de Cautín y de la región de la Araucanía. Fue fundada como fuerte en 1881 por Manuel Enrique Barren, debido principalmente a su ubicación estratégica en el valle central de la región. La ciudad se encuentra ubicada a 619 y 675 kilómetros en línea recta y respectivamente al sur de Santiago, capital de la República. La comuna de Temuco cuenta con, según el censo del 2017, con una población de 282.415 habitantes aproximadamente, la cual junto a Padre Las Casas conforman una conurbación llamada Gran Temuco, la cual conforma un total de 358.541 habitantes, siendo el área metropolitana más poblada del sur del país. Padre Las Casas es una ciudad que se encuentra ubicada en la región de la Araucanía, en la provincia de Cautín. Se conforma de la conurbación de la metropolitana de Temuco, como dije anteriormente, y esta es fundada el día 1 de septiembre de 1899 y emplaza al sur del río Cautín, inicialmente llamado Villa Alegre. A modo de introducción, esta investigación consiste en realizar un análisis comparativo de las políticas públicas que son utilizadas en distintas ciudades alrededor del mundo respecto al problema de contaminación atmosférica producida en el sector urbano por el uso indiscriminado de la leña para la calefacción y para el uso de cocina. Sabemos que en nuestra región el uso de leña es uno de los combustibles para poder calefaccionarse y cocinar más usado, por lo cual el aumento de contaminación en el aire es muchísimo mayor que en otras partes. Se plantean distintas maneras de enfrentar el problema ambiental, con especial énfasis en las medidas que se pueden adoptar y que tengan como finalidad aprender de esas experiencias internacionales para contribuir a la disminución de los niveles de contaminación del aire de las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Las ciudades internacionales que se analizan tienen una particularidad de presentar un escenario similar al que se estableció en las comunas mencionadas en la región de la Araucanía, es decir, una alta proporción de los contaminantes emanados a la atmósfera tiene su origen en artefactos que utilizan leña como combustible, en este caso ya sea las combustiones lentas, etc. Los resultados entregaron una alta oferta de programas enfocados en recambio de equipos y combustión ineficientes por otros con el mismo sistema de combustión, pero certificados por las organizaciones correspondientes, siendo por tanto altamente efectivos en todo el proceso de consumo de biomasa. Además, se incentiva el cambio de la calefacción a través de la promisión de sustitutos tales como la estufa a pellet, los artefactos de gas y sistemas eléctricos, como las mismas estufas a parafina. Otros planes de acción utilizados en enfocar en la educación de la sociedad como la alternativa para disminuir los niveles de material particulado fino y así como también la eliminación de estufas a leña en las nuevas viviendas construidas. La definición del problema es que la calidad del aire ha empeorado con el paso de los años en Chile en general, lo cual ha producido serias consecuencias en las personas, en su calidad de vida, y a pesar de crear los planes de contaminación y prohibiciones para el uso de leña, esta aún sigue siendo utilizada sobre todo en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, las cuales son el área de estudio. De ahí serán las siguientes preguntas, que son: ¿cuál es el problema de contaminación en la zona sur de Chile que más afecta la calidad del aire?
El uso de leña influye como factor predominante en las zonas urbanas de las comunas de Temuco y Padre Las Casas en la contaminación del aire. Como sustento teórico, en cuanto al sustento teórico, durante las últimas 2 décadas, en relación a la industrialización de los avances tecnológicos que se han visto con el pasar de los años y además de los aumentos de necesidades de consumismo por parte de la humanidad, se han creado muchas oportunidades para que las empresas aumenten sus producciones y volúmenes de venta en cuanto a los productos manufacturados para satisfacer las necesidades de los existentes. Para aquí, todo pareciera indicar que el mercado funciona efectivamente y que no debiese existir algún efecto negativo mayor por el consumismo. Sin embargo, el mayor problema se presenta cuando empiezan a aparecer los residuos, lo cual residuo se describe como material que pierde la utilidad tras haber cumplido con su misión o servicio para realizar determinado trabajo. El concepto se emplea como un sinónimo de basura para hacer referencia a los desechos que el hombre ha producido. Bueno, dado lo anterior y analizando el comportamiento han tenido los países del primer orden, se ha establecido también una riqueza dañada al ambiente. Los países ricos son los primeros responsables del agotamiento de los recursos no renovables, como el deterioro del medio ambiente, a través de la contaminación y la producción de residuos, según el autor López, 2003. A lo que se refiere este autor, es que de acuerdo a los problemas causados por el transporte, en cuanto a los vehículos, la vida doméstica y la alimentación y las prácticas de ocio de las personas. Por ende, el veloz crecimiento de la población humana ha producido un catastrófico desequilibrio que se ha vuelto al pasar de los siglos irreversible para muchas personas que conviven en el mundo, llevándolos hasta la extinción en los peores casos. Hemos reservado alrededor del 95% de las tierras del planeta para nuestro uso. Esta razón principal por lo que la biodiversidad del mundo está sometida a un ataque, según Miller 2017. Volviendo de lleno al tema de estudio, la contaminación del aire, la que según el autor Alfaro, 1999, la cual define como la presencia en la atmósfera de gases, partículas y vapores que han sido incorporados directa o indirectamente al aire por el ser humano, o por ser fuentes naturales en cantidades suficientes como para afectar negativamente a los animales, vegetación, materiales, y el ser humano mismo. Es de gran importancia destacar que las políticas públicas y los avances en cuanto a la materia de industria o tecnología y la producción han sido utilizadas a lo largo del tiempo para producir el actual del nivel de globalización en la que vivimos actualmente, tomando en consideración la no integración del aire como un recurso también escaso, limitado y cual debe entregar un valor tanto social como económico por razones tan obvias como existencia gracias a él. En cuanto a los objetivos y la tesis a sostener, tengo como objetivo específico, enumeré los siguientes: el conocer y distinguir los diferentes tipos de elementos contaminantes del aire que existen en Chile, enfocándose en la utilización de leña como factor predominante en las zonas urbanas de las comunas de Temuco y Padre Las Casas, para así analizar cómo se produce el proceso de contaminación dado su origen y las consecuencias económicas que podrían seguir respecto a lo anterior. Estudiar y conocer las políticas públicas que se han implementado otros países que representan problemas de contaminación similares a las de Chile producto del consumo de leña para uso de calefacción. Reconocer las medidas utilizadas en el caso de Temuco y Padre Las Casas en base a la revisión bibliográfica conocida de los países internacionalmente. Como objetivo, primero que nada, la idea de la investigación debe definir los siguientes
conceptos básicos de la contaminación, y es así entender de mejor manera las fallas existen en el mercado y los elementos contaminantes que afectan al país, particularmente en la región de la Araucanía y en las zonas urbanas aledañas a Temuco y en la región de Padre Las Casas. Perdón, y la comuna de Padre Las Casas. En relación a las políticas establecidas en las localidades ya mencionadas y luego de ser declaradas zonas saturadas por MP10 como concentración de 24 horas, se realizó una investigación sobre el plan de descontaminación ambiental que se encuentra en pleno desarrollo y con futuros cambios respecto a la norma vigente. Conocer cómo ciudades en el mundo sufrieron problemas similares a los de Temuco y Padre Las Casas, producto de la contaminación ambiental por el uso de calefacción a leña, y conocer las acciones ejecutadas de los gobiernos e instituciones. Y finalmente, los resultados y cómo se concluyeron mejores políticas que sean posibles efectuar en Temuco y Padre Las Casas. En cuanto a los lugares internacionales con problemas ambientales, tenemos a Perth, Australia, con una superficie de 7.686.550 km². Australia es el sexto país más grande del mundo, en el cual se descartan ciudades como Sydney y Melbourne por su calidad de vida, incluso ubicándose dentro de las 10 mejores y diversas en la encuesta. Características de la división política administrativa de Australia es las que están a través de los estados. Perth es una capital del estado Australia Occidental. Los otros 5 que componen el país son Nueva Gales del Sur, Queensland, Australia Meridional, Tasmania y Victoria. En cuanto al entorno legal, el gobierno local puede disponer de la creación de leyes propias mientras no sean incompatibles con las estipuladas en el Parlamento. Las leyes locales son restricciones que distintos gobiernos adoptan para satisfacer las necesidades más urgentes de la ciudad. Las acciones ambientales desarrolladas por la ciudad son parte del plan de medio ambiente de la ciudad, en el cual se proporciona las acciones para mejorar 5 problemas que afectan en mayor medida el medio ambiente del lugar: la tierra, la calidad del agua, la conservación, la biodiversidad, el aire y el manejo de residuos sólidos. En la calidad del aire tenemos que es una de las fuentes de contaminación más importantes en el estado de Australia Occidental. Es la quema de leña utilizada por la calefacción para cocinar, según lo mencionado en la primera parte del escrito. Necesario controlar las emisiones de este tipo de contaminantes a través de establecimientos de políticas pertinentes y eficaces, buscando de esta manera disminuir los problemas causados tanto a la salud de los habitantes como al medio ambiente circundante. En Perth, el uso de leña para las actividades mencionadas es una gran contribuyente de forma de neblina, principalmente en los meses de invierno. Y es lo mismo que podemos ver en estos meses o durante estos meses de invierno en la ciudad de Temuco y Padre Las Casas. Según la protección del medio ambiente de 1998 para la ciudad de Perth, se especifica que la restricción de leña verde, la cual se clasifica como leña que posee el más del 20% de contenido interno húmedo. La quema de leña verde genera una combustión ineficiente comparada con la de leña seca, ya que se produce evaporación de agua que elimina energía térmica del fuego. Junto con ello, el mismo reglamento se restringe para la venta de leña picada o de tratamiento. El Departamento de Medio Ambiente y Conservación es quien se encarga de proteger la calidad de aire en el estado de Australia Occidental, en un trabajo conjunto con el gobierno estatal, la industria y los habitantes. Las fichas con información de calidad de aire muestran planteamientos actuales del departamento relacionados con los principales problemas de contaminación de aire y ofrecen orientación sobre las prácticas aceptables que pueden ser utilizadas para proteger la calidad de aire, tanto los habitantes de Perth y que compran o venden leña como la comunidad, para educar sobre los impactos de contaminación
del aire asociado a la combustión de leña. Las medidas tomadas por el gobierno de Australia Occidental desarrollaron un plan de protección del medio ambiente, producto de los combustibles domésticos sólidos y de los combustibles a gas y suministro de leña. En el año 1998, las características de la leña pueden ser comercializadas en el estado, específicamente para la región de Perth. Esto establece lo siguiente: no se debe vender leña doméstica con un contenido de humedad interna superior al 20%, a menos que se tenga permiso autorizado a lo que se venda sea realizado por un mayorista o un minorista de leña, es decir, no vendida directamente al consumidor final. Las medidas adoptadas en el país y región fueron la educación a la comunidad, la reducción de emisiones en los vehículos, reducción de emisiones industriales como óxido de nitrógeno, investigación de salud de los habitantes, mejora del modelo, monitoreo atmosférico, calidad de aire del interior, uso de suelo y planificación de transporte, reducción de HAZ, que es neblina, edificios energéticamente eficientes y producción más limpia, y finalmente la gestión del humo. Todo esto fue sacado de DEP 2002, Implementing the Perth and Quality Management. Ahora, Christchurch, de Nueva Zelanda, según el censo 2006, la población ascendía a 348.435 habitantes, equivalente al 8.6% de la población de Nueva Zelanda. Las características de distribución político-administrativa: el país se encuentra gobernado bajo un sistema político monárquico parlamentario, siendo la reina Isabel II de la corona británica quien dirige las acciones del país. Delega su mandato al gobernador general y a su gabinete, presidido por primer ministro. La gran diversidad cultural es una de las características de la ciudad, donde las personas de diferentes países enriquecen el espectro de las tradiciones y las costumbres que se incorporan de manera gradual en los habitantes. Además, crece el conocimiento en cuanto a la tolerancia y el racismo. En cuanto a la calidad del aire, se ve que se emite actualmente 1,4 millones de toneladas de dióxido de carbono al año, lo cual equivale al 51% del total anual de Nueva Zelanda. Esto contribuye directamente a las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Aproximadamente el 48% proviene de los vehículos a gasolina y petróleo, y el 35% tiene origen de industria, utilizado principalmente por el carbón y los combustibles líquidos, y el 17% del componente de calefacción de los hogares. Mucho se conoce sobre los problemas de contaminación ambiental en la ciudad de Christchurch, las cuales existen hace varios años y detallan los factores que han contribuido a ello, un complejo siendo varias causas, pero no hay duda que es un problema significativo que afecta a un gran número de personas, que se puede resumir a los siguientes aspectos. Las emisiones de partículas PM10 son demasiado elevadas, lo que resulta en promedio de 30 días al año. Las superaciones de los índices de monóxido de carbono también se producen en invierno. Otros contaminantes medidos también superan las concentraciones por encima de lo aceptable. Las fuentes de emisión contaminantes son básicamente cualquier elemento que arde, principalmente madera, y la que se quema como carbón, como calefacción en los hogares. Además de las industrias y las emisiones de vehículos, específicamente la contaminación de calefacción y la responsable en mayor magnitud de los problemas de la época invernal, tal cual como se producen los problemas en nuestra zona. Se puede inferir que la calidad de aire en la ciudad en invierno es alarmante en todas las medidas. Además, es un problema a largo plazo que puede afectar negativamente a sus habitantes y la calidad de vida. Por ende, si los ciudadanos quieren disfrutar de aire limpio,
estos deben cumplir con las directrices nacionales de la protección ambiental, que se debe reducir drásticamente las emisiones de amplia gama de contaminantes. Las medidas que tomó el gobierno de Nueva Zelanda ha impulsado una serie de iniciativas desde 2001 para contrarrestar la contaminación del aire, incluyendo entre ellas las normas ambientales nacionales de calidad de aire, cambios de las especificaciones de combustible y las normas de emisión de vehículos, apoyo al Ministerio de al proyecto Casa Caliente y el presupuesto del 2017 para los fondos de eficiencia energética en los hogares. En cuanto a las aproximaciones metodológicas, tenemos que en Chile el contenido de humedad permitida es de un 25%. Al no existir un concepto de medición estándar, los resultados en las emisiones serán distintos y probablemente mejores para quienes ejerzan una mayor restricción. Desde el punto de vista productivo, esto se traduce en mayor tratamiento en el proceso de secado, en el caso de PER, como en el caso de PER, lo que puede aumentar un tiempo de secado dependiendo de la técnica utilizada, ya sea con secado natural, secado mixto o secado en cámaras industriales. Las iniciativas desarrolladas para disminuir la contaminación importante resaltar el establecimiento de evaluación de periódicas y la relación costo-eficiencia que tienen estos programas. El aumento de la conciencia de la sociedad, el aumento de la conciencia de la industria de la madera, la molestia por el humo doméstico y la eliminación de residuos verdes que entregan como resultado. Uno de los primeros programas que se encuentran enfocados a la sociedad y situación distinta a la establecida en el plan de descontaminación de Temuco y Padre Las Casas, donde el objetivo primordial es educar a la ciudadanía, se basa en los establecimientos educacionales. Por tanto, podría adoptarse como medida incluir toda la sociedad dentro de los talleres y capacitaciones que se imparten. Una de las acciones que sí ha realizado el Ministerio de Medio Ambiente en Temuco y Padre Las Casas es la creación de conciencia por parte de los empresarios proveedores de leña, buscando con incentivos fiscales la certificación de estos y el mejoramiento tecnológico en sus sistemas productivos. Aunque no se debe desconocer que aún falta para mejorar y fiscalizar a los empresarios de rubro de leña, puesto que la certificación no se ha masificado y son muchos los pequeños proveedores que se encuentran vendiendo de forma informal, con resistencia al cambio en el contexto del marco regulatorio que se desarrolla. Dado que esto sería importante considerar las políticas flexibles en cuanto a la formalización, se han ido identificando además quienes se encuentran con condiciones de marginalidad, para de esta manera implementar un programa de regulación acorde. En cuanto a la conclusión, las comunas de Temuco y Padre Las Casas se encuentran ejecutando un plan de descontaminación con el cual se pretende disminuir los niveles de MP a futuro para ver la factibilidad de implementar políticas ya utilizadas en otros países. Esta tesis se enfoca en investigar ciudades con problemas similares, las cuales tienen en común hecho encontrarse en países desarrollados, puesto que los subdesarrollados por lo general se localizan más cercanos a la línea del Ecuador, como los países que se encuentran en Latinoamérica, por ejemplo, con un clima tropical que en general no les acarrea grandes problemas con el tema de temperaturas frías, lo que no lo lleva a tener necesidades de calefacción. En la misma medida, en los países ubicados más cerca de los polos, como es Chile, en su lado sur, por esto se debe tener en consideración las diferencias de nivel de ingreso de las personas, en la calidad de vida y la variedad de artefactos sustituidos en los equipos a leña y combustibles sustitutos de la leña y presupuesto fiscal disponible entre las ciudades estudiadas como Temuco y Padre Las Casas. Y ahí está la bibliografía. Muchas gracias.